Todos sienten algo de ansiedad por el futuro con la inteligencia artificial. Entre Skynet y una utopía post-escasez, la mayor preocupación es que esta tecnología haga el trabajo mejor que las personas. Hasta ahora, un lado del argumento señala que las grandes tecnologías nuevas en el pasado solo han hecho que las economías sean más ricas y que, sin importar los trabajos que reemplacen, terminan creando más y mejores empleos en otro lugar. El otro lado argumenta que, sí, claro, cuando reemplazamos nuestros músculos con maquinaria en el pasado, eso nos permitió aprovechar nuestras mentes, que claramente es en lo que los humanos hemos invertido la mayoría de nuestros rasgos evolutivos. Si las máquinas reemplazan eso, ¿qué nos queda por ofrecer? Nadie puede predecir el futuro, ni los economistas. No es necesario hacerlo, ya que algunas economías verán estos impactos antes que la mayoría de las demás. Y eso ya está ocurriendo. En Filipinas y Bangladesh, la amenaza de la inteligencia artificial es más inminente. Una amenaza para empleos, industrias y el crecimiento económico construido durante décadas. Estas economías llevan 30 años creando industrias basadas en servicios subcontratados. Centros de llamadas, captura de datos, transcripción y soporte básico de software. Antes, estos trabajos se creían seguros ante la automatización por sus habilidades lingüísticas, contexto y toque humano que las máquinas no podían igualar. Las máquinas mejoraron mucho para imitar el toque humano. Herramientas como los modelos de lenguaje de gran tamaño ahora hacen esas tareas en segundos y por mucho menos, y estos empleos, clave en el Producto Interno Bruto de muchos países en desarrollo, parecen ser los primeros en desaparecer. En Filipinas, el Fondo Monetario Internacional estima que un asombroso 89% de los trabajos de servicios subcontratados están en alto riesgo de ser automatizados por la inteligencia artificial. Más de 1 millón de personas podrían perder sus empleos en pocos años. Es decir, la inteligencia artificial hace a los países ricos aún más ricos y dificulta que los demás los alcancen. Esto es solo el inicio. Incluso en países ricos, la inteligencia artificial divide la economía entre quienes la aprovechan y quienes serán reemplazados. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos predice que empleos como cajeros, bancarios, personal postal y de servicio al cliente disminuirán. Se estima que 7.1 millones de empleos podrían desaparecer en 5 años, y hasta 47% de los trabajos actuales estarían en riesgo por la inteligencia artificial. Claro, también es importante recordar que empresas e inversionistas ya han invertido billones de dólares en esta tecnología y esperan un retorno. Por más cruel que parezca, despedir a millones de trabajadores probablemente sea la forma más inmediata de empezar a ver esos retornos. Así que existe un incentivo para exagerar la campaña de miedo, porque lo que suena aterrador para la mayoría de las personas, suena como una oportunidad para quienes realmente están firmando los cheques. Pero aún así, las tendencias son claras, la inteligencia artificial ya está redefiniendo quién avanza, quién se queda atrás y, lo más importante, qué tan rápido se está ampliando la brecha. Como siempre, tenemos preguntas importantes que responder. ¿Por qué la inteligencia artificial impulsa el crecimiento en países ricos y amenaza la economía de otros? En un mundo donde una persona con inteligencia artificial puede reemplazar a 5 personas, ¿qué pasa exactamente con las otras 4? Y quizá lo más importante, ¿pueden los trabajadores o incluso economías enteras adaptarse lo suficientemente rápido para sobrevivir a este cambio? Según el Centro de Investigación de Políticas Económicas, Estados Unidos podría ver un aumento del 5.5% en su Producto Interno Bruto durante la próxima década gracias a los incrementos de productividad impulsados por la inteligencia artificial. Reino Unido, Alemania y Corea del Sur tienen proyecciones similares. Mientras tanto, los países de bajos ingresos esperan ganancias mucho más modestas, de alrededor de 2.7 a 3.5%, lo cual sería una desviación de las expectativas sobre los países en desarrollo, desarrollándose más rápido. Filipinas es un gran ejemplo, pues por años ha sido uno de los principales destinos mundiales para la subcontratación empresarial. Una industria de $37 mil millones que abarca servicio al cliente, facturación, transcripción y soporte técnico. El sector tecnológico da empleo a más de 1.3 millones de personas y aporta más del 7% al Producto Interno Bruto Nacional. Pero este es el peor escenario económico. La mayoría de estos trabajos son precisamente el tipo de tareas repetitivas y basadas en texto que los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT están aprendiendo a automatizar rápidamente. En Filipinas, muchos empleos ya están siendo reemplazados por inteligencia artificial. Cerca de 2/3 de las empresas de subcontratación en el país ya usan inteligencia artificial para reducir costos y agilizar procesos. Empresas como AT&T, Google y Accenture subcontratan en Filipinas, pero si la inteligencia artificial hace el trabajo más rápido y barato, sin beneficios laborales, esos empleos serán los primeros en desaparecer.
Bangladesh enfrenta una situación parecida. Su sector de subcontratación creció a 400 empresas y más de 80.000 empleados, pero la mayoría de los puestos son de servicio al cliente, transcripción y captura de datos, áreas que la inteligencia artificial puede automatizar cada vez más. Si la inteligencia artificial puede ofrecer la misma calidad de trabajo a mejor velocidad y por mucho menos dinero, simplemente no hay una razón económica convincente para seguir subcontratando. Un solo rack de servidores podría reemplazar un centro principal en Manila o Dakar, permitiendo que las empresas relocalicen y regresen empleos a países ricos, donde la automatización puede competir en precio con la mano de obra extranjera. Eso cambia el modelo de subcontratación en que crecieron las economías emergentes, y es una de las principales razones por las que la brecha entre las naciones ricas y las más pobres está a punto de ampliarse después de unas décadas en las que estas economías realmente estaban alcanzando poco a poco. La inteligencia artificial también recompensa precisamente el tipo de habilidades especializadas que son más difíciles de escalar a nivel global. Desarrollar grandes modelos de inteligencia artificial exige educación avanzada, infraestructura confiable y acceso a tecnología avanzada. Esos recursos están concentrados en países ricos. Eso significa que los trabajos de inteligencia artificial más valiosos también son los menos accesibles para los trabajadores en los mercados emergentes. Y cuando los trabajadores en esos países adquieren esas habilidades, a menudo no se quedan. Empresas tecnológicas globales reclutan ingenieros talentosos o estos se mudan a centros como San Francisco, Londres, Berlín o ciudades de China. El resultado es una fuga de cerebros acelerada que deja a las naciones más pobres con menos startups, menos maestros e investigadores y muchas menos oportunidades de ponerse al día en la carrera global de la inteligencia artificial. Y está claro qué países están liderando esa carrera. En resumen, los países menos preparados son los que están siendo golpeados primero y con más fuerza, mientras que los países mejor posicionados para beneficiarse de la inteligencia artificial ya están tomando la delantera porque controlan el capital, la infraestructura, el talento y los recursos que moldean el futuro de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no solo está dividiendo a los países en líneas económicas, también está creando divisiones marcadas entre las personas dentro de esos mismos países. Esta tecnología no está impactando a todas las personas de la misma manera. Está volviendo a algunos trabajadores casi obsoletos, mientras que hace que otros sean mucho más valiosos. Esto ocurre porque la inteligencia artificial es un capital específico, y comprenderlo es clave para prever su impacto económico. Antes, la mayoría de las nuevas tecnologías servían como capital complementario, es decir, máquinas que aumentaban la productividad de los trabajadores humanos. Por ejemplo, la cosechadora no eliminó a los trabajadores agrícolas, solo los hizo más eficientes. Antes de la mecanización, cosechar un solo campo podía requerir a 20 personas trabajando durante varios días, mientras que con una cosechadora, una sola persona podía hacer el mismo trabajo en una fracción del tiempo. Trabajo y capital colaboraron. Al crecer la productividad, subieron salarios y nivel de vida. Los trabajadores siguieron siendo esenciales, solo que más productivos. En muchos roles especializados, la inteligencia artificial será un complemento que aumente la productividad sin reemplazar al humano. Un analista financiero que usa inteligencia artificial para escanear informes y detectar anomalías obtiene información más rápido y dedica más tiempo al análisis estratégico. Un doctor que utiliza inteligencia artificial para diagnósticos puede dedicar más tiempo a la atención directa de los pacientes. La inteligencia artificial potencia a los profesionales y aumenta el valor de su experiencia en el mercado laboral. En trabajos rutinarios y de procesos, la inteligencia artificial funciona como capital sustitutivo, reemplazando la mano de obra humana en vez de mejorarla. Un chatbot con inteligencia artificial no acelera al agente de soporte, lo reemplaza. Un cogenerador sofisticado no ayuda al desarrollador junior, lo reemplaza. Mientras más capaz es nuestro capital, menos depende del trabajo humano. Y en la economía de la inteligencia artificial, la propiedad del capital está más concentrada que nunca antes en la historia moderna. Los principales avances en inteligencia artificial vienen de pocas empresas de élite en Estados Unidos y China. Desde 2017, Estados Unidos ha creado 135 sistemas de inteligencia artificial a gran escala. China tiene 110, pero la brecha crece. Luego el Reino Unido logró 25 y Francia 24. Las empresas líderes crecen exponencialmente por el efecto de red de datos. Cuantos más datos recopilan, mejor funciona su modelo de inteligencia artificial. Cuanto mejor es su modelo, más usuarios atraen, y cuantos más usuarios atraen, más datos generan. Esto crea un ciclo de retroalimentación poderoso, donde el poder de mercado y las ganancias se concentran en solo unas pocas empresas dominantes. PwC estima que la inteligencia artificial sumará $15.7 billones al Producto Interno Bruto Mundial en 2030, pero el 70% de esa riqueza será solo para Estados Unidos y China. Porque son ellos quienes poseen la inteligencia artificial,
Solo en el año 2024, más de 1.100 empresas de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos recaudaron rondas de financiamiento importantes. Eso es más del doble que Europa entera. IBM y Microsoft por sí solos poseen miles de patentes relacionadas con la inteligencia artificial, lo que les da control a largo plazo sobre todo, desde herramientas empresariales hasta modelos fundamentales. Las empresas pequeñas, incluso en países ricos, dependen cada vez más de licenciar herramientas y modelos que no crearon ni controlan. Y eso va más allá del software. Las máquinas físicas que alimentan la IA, los CPU y GPU, se diseñan y fabrican abrumadoramente en solo 5 países. Más del 90% de ese hardware proviene de Estados Unidos, Taiwán, China, Corea del Sur y Japón. Y eso significa que un pequeño grupo de países no solo opera los sistemas de inteligencia artificial, sino que también fabrica los componentes fundamentales que hacen posible la inteligencia artificial desde el principio. Esa es la realidad de la inteligencia artificial como capital. Principalmente beneficia a quienes ya poseen los activos, mientras reemplaza a quienes no los tienen. Aprovechar la inteligencia artificial como multiplicador de productividad te hace más valioso en el mercado. Para quienes tienen trabajos rutinarios y sin acceso a recapacitación, el futuro parece menos prometedor. Ahora, aunque no estuvieras al tanto de estas cifras exactas, probablemente no te sorprendan, y ese es precisamente el punto. Esta es una realidad que la gente está notando. Casi un tercio de los estadounidenses en una encuesta reciente dijeron que están bastante o muy preocupados por perder sus empleos debido a la automatización. No es un escenario hipotético. Ya hemos visto interrupciones similares antes. El aumento de la automatización y la subcontratación en los años 80 y 90 impactó la manufactura, sobre todo en Estados Unidos y Europa Occidental. En Estados Unidos, más de 7 millones de empleos fabriles se perdieron entre 1980 y 2010, y la mayoría no volvió. Estos empleos en fábricas tal vez estaban reemplazando a trabajadores estadounidenses con trabajadores chinos, pero no hay ninguna razón fundamental por la que los trabajadores humanos no puedan ser reemplazados por máquinas. El Medio Oeste fue quien más sufrió esta transformación económica. Detroit, Cleveland y Youngstown antes tenían empleos bien pagados en acero, autos y textiles, pero luego llegaron robots, líneas automatizadas y mano de obra extranjera más barata. De pronto, los empleos estables desaparecieron, fábricas cerraron, el desempleo aumentó y las economías locales colapsaron. Las consecuencias fueron más graves que solo perder empleos. Muchas de estas ciudades vieron disminuir la esperanza de vida, aumentar la adicción a los opioides y las escuelas tuvieron dificultades para mantenerse al día. Los trabajos que volvieron solían pagar menos y ya no ofrecían estabilidad ni beneficios que sostenían a comunidades. El Reino Unido vivió algo parecido. En el norte de Inglaterra y Escocia cerraron minas de carbón, astilleros y plantas de acero por la automatización y privatización. Aún hoy, Sheffield y Sunderland siguen rezagados en ingresos y movilidad social. La lección es clara. Incluso cuando la situación a largo plazo mejora, el impacto a corto plazo de la disrupción tecnológica puede ser devastador. Y una vez que la desigualdad se arraiga en una economía, se vuelve extremadamente difícil revertirla. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente ante este desafío inminente? Porque a estas alturas, está claro que la inteligencia artificial ya está transformando la economía global. Pero si profundiza la desigualdad existente o nos ayuda a resolverla, depende de las acciones que los países y las personas tomen en los próximos años. La buena noticia es que ya podemos ver lo que viene. En países como Filipinas y Bangladesh, los efectos directos de la inteligencia artificial se están desarrollando en tiempo real. Estas economías muestran qué trabajos desaparecen, dónde hay más riesgo y qué pasa si los gobiernos actúan o no. Por ejemplo, el gobierno de Filipinas ha lanzado una estrategia nacional de inteligencia artificial con el objetivo de reentrenar a más de 1 millón de trabajadores para el año 2028. Bangladesh, por su parte, ha publicado un borrador de marco político enfocado en desarrollar talento en inteligencia artificial, modernizar su sistema educativo y apoyar a las empresas emergentes de tecnología. El objetivo es posicionar a Bangladesh como un competidor en el mercado de servicios habilitados por inteligencia artificial, mientras se protegen los empleos mediante programas de mejora de habilidades e inclusión digital. Si esos esfuerzos resultarán suficientes, está por verse, pero ofrecen una advertencia clara y un manual de estrategias que las naciones más ricas pueden seguir. 2 sectores distintos de nuestras economías deben hacer 2 cosas al mismo tiempo: invertir fuertemente en infraestructura de inteligencia artificial e invertir con la misma intensidad en su gente. Esto implica invertir en educación en ciencias de la computación y habilidades difíciles de automatizar por la inteligencia artificial. Pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación y decisiones creativas. Un análisis de 12 millones de ofertas laborales en Estados Unidos encontró que la adopción de inteligencia artificial suele aumentar la demanda de habilidades humanas más que eliminar empleos. Crear una economía digital accesible es clave, ya que casi 2.6 mil millones de personas aún no tienen acceso a Internet.
Sin conectividad básica, no hay oportunidad de competir ni participar en la economía de inteligencia artificial. El Banco Mundial calcula que un aumento del 10% en el acceso a Internet de banda ancha puede subir el Producto Interno Bruto de países en desarrollo hasta 1.4%, sin contar los beneficios extra de la inteligencia artificial. Además de capacitar, los países deben ampliar el acceso a Internet, abaratar los dispositivos y brindar a más personas las habilidades necesarias para beneficiarse de la inteligencia artificial. Las redes de protección social también importan. Sirven como amortiguadores económicos, brindando a los trabajadores desplazados tiempo y recursos para adaptarse, recapacitarse y reincorporarse al mercado laboral con fortaleza. Pero si la inteligencia artificial permite que las empresas crezcan mientras los trabajadores pierden sus ingresos, la economía comienza a vaciarse. La productividad aumenta, pero el consumo disminuye. La innovación avanza, pero la desigualdad aumenta y dificulta el crecimiento económico. Para que la inteligencia artificial aumente la productividad en general y no solo las ganancias, debemos repensar cómo diseñamos y compartimos su valor. Y eso incluye preguntas fundamentales sobre quién puede construir la inteligencia artificial, quién gobierna su desarrollo y despliegue, y quién se beneficia finalmente de las enormes ganancias de productividad que genera. Hicimos un video hace 2 años sobre qué pasaría si la inteligencia artificial mejora tanto que la mayoría ya no tenga nada valioso para intercambiar. Deberías poder hacer clic en eso en tu pantalla ahora. Gracias por ver el video, amigo. Adiós.